Ya estoy listo, Kakaroto. Hola amigos, bienvenidos a Unlocked. El día de hoy vamos a revisar a la candidata predilecta para llevarse el título de figura del año 2022. Hablamos del único e inigualable Chango Rojo, Vegeta Super Saiyan 4. de la línea Sage Figuarts, marca Bandai Spirits. Acompáñame a revisarla a fondo y descubramos si merece tan honorable título. Volvemos. I am a warrior, the Saiyan Prince, Vegeta! Me considero afortunado por tener la oportunidad de llevarles a ustedes este gran review. Debo confesarles que me divertí como nunca haciendo este video. En verdad disfruté cada pose y cada toma de esta pieza. Es tan increíble como lo fue manipular a Goku Super Saiyan 4 y hacer su video en su debido tiempo. Es más, les voy a ahorrar todo el tiempo de este video y les voy a decir que este Vegeta es como si tuvieran a Goku Super Saiyan 4, solo que en Vegeta. Así que, eso es todo, nos vemos la próxima. Adiós. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa. No es cierto, querida audiencia. De hecho, me muero por mostrarles esta figuraza. Simplemente vean esta imagen. Imagínense a su chango rosa y a su chango rojo en su vitrina. Créanme que es lo más placentero del mundo. Es más, Sage Figuarts ya tiene mi permiso para cerrar sus fábricas. Con este dúo ya no necesitamos más. Bueno, démosle chance al tío Bandai que nos saque a Trunks 3.0 y entonces sí ya puede cerrar su fábrica. ¿Qué dicen, banda? Sirve que dejamos respirar la cartera. Pero bueno, no nos saltemos el orden del video. ¿Qué les parece si hablamos de su caja? La caja mantiene el diseño clásico 2.0 de la franquicia Dragon Ball. Ya saben, la típica ventana que muestra la figura y las letras impresas con el nombre de la figura. A los lados un collage de imágenes de la figura y por atrás las imágenes promocionales y las leyendas de precaución y seguridad. Sin embargo, sí que vamos a encontrar una leyenda nueva que poco a poco se va sumando a todas las cajas de las Sage Figuarts, y es este anuncio de Bandai Namco. Ya se había visto como sticker en las cajas distribución Asia, pero ahora parece estar impreso en todas las cajas. Quizá me ponga a investigar por qué el cambio y les traigo el chisme más adelante. Por otra parte, los sellos de seguridad prevalecen. Por si eres nuevo en este canal, con mucho gusto te los muestro. Tenemos el sello azul del fabricante Bandai Spirits. Le sigue el logo de la diseñadora donde hace su magia Moto Okamoto, Tamashii Nations. Continuamos con el sello de la franquicia, o sea Dragon Ball GT. Le sigue el sticker de seguridad de la Toei Animation, adornado por el gato Pero, mascota de este estudio. Resaltar únicamente que este sello es en esta figura distribución japonesa. Es posible que si tú compras esta figura en México o Latinoamérica o en Europa, este sticker cambie de color y tenga las letras escritas en inglés en vez de japonés. De cualquier modo, sea cual sea el color de tu sello, deberás entender que no varía la calidad de la figura, puesto que todas están hechas en el mismo sitio, que es en el caso de Vegeta Super Saiyan 4, Vietnam. Por último, tendremos el sticker de confirmación de calidad de Tamashii Nations. Se supone que este sello garantiza la calidad de la marca, sin embargo ya la gran mayoría sabemos que esto en la práctica realmente no sucede del todo. Dentro de la caja también encontraremos cambios que ya se vienen efectuando alrededor de este año. Lo primero es que se descarta la hoja de cartón de fondo, ahora tenemos un fondo de toda la caja pintada a un tono azulado, muy parecido a lo que se hace con Demoniacal Fit. El segundo cambio, y para mí algo molesto, es que ya no tenemos el instructivo, ahora está impreso dentro del fondo azul de la caja. Es algo molesto de ver y a veces te obliga a abrir la caja y romper las cintas adhesivas para verlo. En mi perspectiva es un tache por parte de Bandai Spirits. Eso nos deja entonces con el único contenido dentro de la caja, el cual es el blister que a su vez contiene la figura y sus accesorios.
Con respecto a este, mencionar que cumple su trabajo, el material es de buena calidad y se cierra bastante bien protegiendo a los accesorios. ¡Vamos a pelear, Vegeta! Este sería el primer vistazo a Don Señor Figurón, y está claro una cosa, la arquitectura 3.0 llegó para quedarse, y considero acertadísimo que Tamashii Nations escogiera esta arquitectura para continuar con su lanzamiento de Vegeta Super Saiyan 4, al igual que lo hizo con Goku el año pasado y próximamente con Trunks del futuro. Esta innovación va de la mano con el nuevo detalle que se agrega al moldeado de estas figuras, que al día de hoy parecen insuperables. La calidad artística en Vegeta Super Saiyan 4 es tal que en ciertos lapsos puede verse algo superior a Goku Super Saiyan 4, y esto ya es algo de por sí difícil de lograr. Es un hecho que Tamashii Nations se esforzó al máximo con esta pieza y nos ha regalado una gran joya que, no conforme con el resultado de Goku, sigue evolucionando cada vez para llevarnos a límites que antes diríamos imposibles. Mi único problema o miedo estaba con las articulaciones, de verdad no quería que esta figura fracasara en cualquier ámbito. Por suerte para mí y para los fans de este furro rojo, Bandai y Tamashii no nos decepcionan, aunque sí quiero resaltar unos detallitos menores que pueden llegar a ser algo importantes a la hora de manipular a tu figura. Así que conozcamos a fondo sus articulaciones. Algo poco común en las Sage Figures es que tenga tan limitado el movimiento de cabeza arriba a abajo, pero en Vegeta Furro este es el caso. La principal razón es el bloqueo natural que causa la barbilla de un extremo y el cabello del otro extremo. La solución está entonces en el amplio rango de movimiento que el cuello puede lograr, sube y baja bastante, de este modo no extrañamos del todo el movimiento de la cabeza. La cabeza cumple con una rotación total de 360 grados, aunque la cara al rotar a la altura de los hombros rozará y podrá caerse. Al igual que con Goku, los mechones frontales pueden moverse para más dinamismo, solo recuerda que esta zona está equipada con joints pequeños y frágiles, manipúlalos con delicadeza para evitar accidentes. En la parte trasera también tenemos dos secciones de cabello movibles, lo que nos permitirá más rango de movimiento para la cabeza-cuello, y también dotará de más dinamismo a Vegeta. Los hombros rotan 360 grados sobre su eje, pero debo recalcar que vienen algo más duros de lo normal. No considero que sean peligrosos, pero si los míos vienen así, no se descarta la posibilidad que en otra figura vengan aún más rígidos, y entonces sí apeligraría que se puedan romper. Por eso manipula esta zona con precaución. A diferencia de Goku Super Saiyan 4, Vegeta tiene un rango de expansión de deltoides más limitado, aunque sigue siendo más que aceptable su rango de expansión. Los bíceps tienen capacidad de rotar 360 grados sobre su eje. Y la doble articulación permite flexión perfecta de bíceps a antebrazo sin complicaciones. En cuestión de joints de manos tendremos el ya clasiquísimo joint de bola, aunque este sería el granito negro en el arroz. Al parecer esta zona, más que venir mal remachada, viene mal formada internamente, lo que no permite que el joint realmente empate correctamente con sus dos partes, lo que da como resultado que esta pieza pues estéticamente se vea la separación lineal y mecánicamente que se te esté desarmando tu joint a la hora de cambiar las manos. Lástima por Bandai, que llevaba hasta ahora una figura perfecta. Dejen en los comentarios si van a querer video reparador de esta zona. El tronco está seccionado en dos partes. La parte alta, la del pecho, es la que provee de mayor inclinación a Vegeta para esas poses en el aire que tanto nos fascinan. Mientras tanto, la sección de la cintura sería la encargada de proveer más rotación. Aunque el diseño de bola está fabricado para lograr 360 grados de rotación, la verdad es que con este pantalón en plástico duro las cosas cambian bastante, logrando algo así como 170 grados de rotación para cada lado. No recomiendo de ningún modo que intentes forzar la rotación total, dañarás el plástico del pantalón o la cintura en este proceso.
Llegando a las piernas tendremos un split de 180 grados sin problema alguno, gracias a la arquitectura 3.0 de la Tamashii Nations. El muslo tiene capacidad de rotar 360 grados sobre su eje. Las patadas tipo Jean-Claude Van Damme están garantizadas en este Vegetatron modelo 4. El joint de rodilla permite perfecta flexión de muslo a pantorrilla gracias a su doble articulación interna. Los tobillos se conectan a los pies gracias a un joint tipo Revoltec, lo que le permite a estos gran movimiento arriba-abajo, más inclinación derecha-izquierda, gran aporte de Tamashii Nations. La punta de los pies tienen un joint tipo bisagra que nos permiten doblar el pie en la punta y generar mucha más estabilidad, así como incita a poses mucho más dinámicas. Ya saben que para mí, las piezas que son parte de la figura sin reemplazar a otras son parte misma de la figura, no un accesorio. Es por eso que la cola la involucro en este apartado, que viene equipada con un joint tipo bola para poderla maniobrar a cualquier dirección y rotación. Solo mencionar que la pieza es pequeña y puede llegar a ser delicada. Verifica los carriles antes de intentar mover el joint para evitar accidentes. Kakaroto, supongo que ya lo sabes. ¿De qué hablas? Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. Eso es obvio. No hay duda que esta figura cuenta con un moldeado avasallante. Por donde la veas la figura luce que da miedo, y me refiero a miedo del bueno. Sin embargo, otro aspecto donde también se luce es en el pintado. Por supuesto que podría mejorar, y mucho, pero ya tener luces y sombras en el pantalón se agradece, y no hace más que agregarle otra estrellita al buen trabajo de Tamashii Nations. Sin embargo, aún encontraremos en este apartado un par de problemitas menores. Primero, al menos en el caso de mi figura, tengo el problema del brillo en la cara principal. Al parecer le faltó a control de calidad que le rociaran un poco de esmalte satinado al rostro para quitarle el brillo excedido. Segundo, la falla en los deltoides, en la parte de adelante que abarca un poco de la zona del pecho, sigue rozando y esto hace que con el tiempo la pintura color piel se desgaste y se bote. En mi caso de mi figura incluso llegó con un mini puntito ya con la pintura desprendida. Tercero, el tono piel en Vegeta no me super encantó, está algo amarillentosa, no demasiado pero sí puedo percibirlo con mi Sharingan. Siento que debía ser un poco más rosa, como es en el caso de Goku. Y cuarto, lo que siempre digo y tanto deseo, me hubiera encantado un poco de sombras y luces también en el pelaje y en la piel. Esto hubiera catapultado no solo como figura del año, sino como figura de todos los tiempos de SH Figuarts. Todos los defectos anteriormente comentados puedo justificarlos por el hecho de que esta figura tiene un valor en el mercado relativamente económico, por lo tanto entiendo que la carencia de ciertos detalles va compensado con el costo de la figura. Hay sin embargo un detalle que no puedo justificar y termina siendo el segundo granito en el arroz. Con el dolor en el corazón debo revelar que Vegeta Super Saiyajin 4 SH Figuarts sufre de polio. Es decir, tiene una pierna más larga que la otra, pero aproximadamente 1 milímetro de diferencia. Más allá de lo estético, puede llegar a ocasionar en Vegeta una inestabilidad en el equilibrio de la pieza. Bueno bros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestra figura sufre de polio? Básicamente vamos a guiarnos por estas líneas que están aquí de la bota. Entonces a la hora de yo juntar los piecitos, pues nos vamos a dar cuenta que una bota está más arriba que otra. Esta de aquí está un poco más arriba que esta, como se puede apreciar a la hora de juntar los pies. La segunda forma es parando la figura. Discúlpenme, vamos a mover la cámara y ponerla así. Entonces de este modo
pues al juntar y al hacer esto obtenemos un pequeño espacio. Por eso es que traje esta tarjeta miren qué bonita tarjeta bootleg, está hermosa, de Beatles, es un HR. En fin, miren cómo pasa por aquí. Si yo pongo el otro, o sea, si yo recargo el otro pie, pues vemos que no pasa, ¿vale? Al momento que yo recargo este pie y lo sostengo, me doy cuenta que queda un pequeño espacio donde la tarjeta puede pasar. De esta forma nos damos cuenta que tiene pollo. Ahora, bueno, podemos comprobar poniéndolo así, y al momento pues ya la tarjeta vemos que ya no entra, ¿no? Entonces es algo muy sencillo, solamente sacar un poquito hacia afuera, no con tanta fuerza, simplemente poquito y moviéndolo así, y de ese modo pues vemos que ya empata la bota, como se aprecia aquí. Y al ponerla aquí, pues ya la tarjeta no pasa. Después del tip anterior que les ayudará en lo estético y en la inestabilidad de su parado, ¿qué les parece si checamos los accesorios que ofrece Vegeta Super Saiyan 4 Stage Figuarts de la Bandai Spirits? Contamos con una cara de Vegeta sonriendo con confianza, un clásico ya en este personaje. Una cara de Vegeta apretando los dientes, ideal para esas poses de batalla contra sus peores rivales. Una cara de Vegeta gritando, ideal para todas esas poses que requieran el máximo esfuerzo del príncipe Saiyajin. Para recrear el poderoso y rápido ataque de Vegeta, Final Impact, Tamashii Nations nos dota de este par de manos, esculpidas de forma magistral. Le siguen las manos para el Big Bang Attack, otra de las energías atroces del Saiyajin más orgulloso. Tenemos unas manos abiertas multipropósito. Unas manos semiabiertas, ideales para lanzar un Gálico, pero que bien también servirían para detener los ataques enemigos con facilidad. Por último, en cuestión de manos tenemos este mismo par de manos semiabiertas, pero con la diferencia que cuentan con un pin, donde insertar el efecto de poder incluido que te muestro a continuación. Como último accesorio contamos con una pequeña bolita de energía, como si se tratase de una energía que poco a poco va cargando nuestro personaje. Por la pose que tiene las manos y por el diseño de energía bien podría ser un Final Flash, pero si le encuentras el modo hasta un Gálico podrías realizar, el límite está en tu cabeza. Con respecto a esta pieza creo que queda a deber un poco, bajo mi punto de vista es el accesorio más flojo de esta figura. Vamos a hacer la fusión, Kakaroto. ¿Eh? Te estoy diciendo que vamos a fusionarnos, así que prepárate de una buena vez. Ya estamos llegando al final de este video, y es momento de darles mi conclusión y datos finales de esta figura. En general, creo que estamos frente a la figura del año. Es cierto que no es perfecta, los detalles están ahí y algunos, si bien no son graves, sí pueden llegar a ser algo notorios. Sin embargo, contemplando los pros y contras, debo reconocer que los pros son por mucho superiores a los contras. Esta pieza, con toda sinceridad, debe ser para cualquier fan de Dragon Ball un must have en tu colección. No puedes de ninguna manera dejarla pasar. Si no tienes dinero, yo te recomiendo vender uno de tus riñones y conseguir este tremendo figurón. Créeme que valdrá la pena. Si hay niños presentes, que sepan que lo anterior que dije es sarcasmo, o sea, una pequeña broma. Nunca valdría la pena vender tu riñón por un Vegeta. Puede que por dos sí, pero por uno no. Ok, de nuevo fui sarcástico, no me hagas caso. Por cierto, la única forma por la cual no compraría este Vegeta es porque odia a morir Dragon Ball GT, o porque al final me enterara que yo soy el Grinch y odio a todo y a todos. De otra forma, este Vegeta debería estar en tus manos. Como últimos datos mencionar que de pies al mechón más alto de su cabeza, Vegeta Super Saiyan 4 mide 15.3 centímetros. Y el costo de este don señor figurón a fecha de publicación de este video es de $59 aproximadamente.
Es importante que conozcan esta información. El joint de cabeza es compatible con otras cabezas de Vegeta de las SH Figuarts. Yo no la cambiaría, sin embargo, si eres una persona extraña y deseas hacerlo, seguro que podrás, aunque es posible que Diosito no te acepte en el paraíso luego de hacerlo. Para los niños, ya saben que esto es broma, no se lo tomen literal. Lo que sí es verdad, y recalco ya que me refería a los niños, es que estas figuras no están hechas para menores, lo dicen sus leyendas de seguridad, siendo la edad recomendada 15 años. Del mismo modo, este video está dirigido a adultos, así que si eres menor, yo te recomiendo pedirle permiso a tu padre o tutor antes de ver el video, el cual por cierto ya va a terminar. Y sí, me temo que fue tarde este aviso. Valimos barriga, señor. Amigos, el video se termina. Fue un privilegio poder narrarles el review de este furro rojo. Si les gustó o les fue útil la información expuesta en este video, les agradecería me regalen un like. Y si estás viendo este video y no me conoces, te invito a que te suscribas. Aquí encontrarás muchos reviews honestos de figuras de colección, así como reparaciones, tips y mejoras y más detalles para tus figuras. Nos vemos la próxima. Adiós.